11:46 continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. A esta hora nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Nacho Montes de Oca, quien es periodista y analista internacional. Nacho, un gusto que nos acompañes hoy. El gusto es mutuo, gracias por el contacto. Nacho, por supuesto que lo primero que debo preguntarte es cuál va a ser ahora el gobierno de Javier Milei, cuál va a ser su estructura política, su gabinete, sobre estos 8 ministerios, pero además cómo va a gobernar, porque entiendo que en el Congreso no tiene una mayoría, no existe ninguno de los bloques, ninguna mayoría, sin embargo el peronismo sí tiene más. Sí, bueno, asume, más allá del fervor y toda la euforia que ha provocado la salida del kirchnerismo, que es lo que básicamente unió a la oposición, pasada la resaca de los triunfos, hay que asumir una realidad, y es que Milei asume con una debilidad de origen muy fuerte, porque más allá de los resultados, hay que analizarlo más tranquilamente y entender que en la primera vuelta había obtenido un 29,9% de los votos, y que si logró una victoria fue porque hizo una alianza con Juntos por el Cambio, liderados por Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Por lo tal, no hay que perder de vista que asume el cargo gracias a una coalición. Y tal como preguntabas, sí, solamente va a tener 37 legisladores en la Cámara Baja sobre 127, con lo cual necesita los 93 de Juntos por el Cambio para lograr el número mágico, que son los 130, bueno, llega a 130 legisladores, con lo cual tiene quórum propio y podría avanzar, pero de nuevo, para poder hacerlo tiene que llegar a acuerdos con sus aliados circunstanciales, y no va a poder ejercer desde una mayoría propia, porque, repito, el resultado, la lealtad de votos, su verdadero capital político es ese 29,9% de la primera vuelta, y ahora debe compartir el triunfo, pero haciéndose cargo del costo político que tenga, el ajuste que propone. Pero se esperará que Milei haga ciertas concesiones que no se esperaba por su posición, por supuesto, durante la campaña, por ejemplo. Sí, por supuesto, porque justamente esta coalición coyuntural que armó le obliga a moderar un poco sus propuestas. Él insiste que va a cerrar el Banco Central, pero necesita leyes, esas leyes necesitan de apoyos de sus aliados, entonces tanto en ese punto como en la dolarización o medidas más extremas necesita moderarse, ya no solo para introducir las reformas que quiere, sino para gobernar, porque gobernar es un acto cotidiano. Las elecciones son en un día, pero hay que gobernar 4 años, y para esos 4 años necesita un apoyo legislativo y de otro tipo, porque tengamos en cuenta otro dato. Milei no tiene experiencia y no tiene ni siquiera un gobernador. Juntos por el Cambio tiene 10, el peronismo tiene 9, y no tiene siquiera un intendente en una ciudad grande. No, además, la falta de experiencia le obliga a llenar, hay que entenderlo, Argentina es un país enorme, muy extenso, y necesita 8.000 personas, 8.000 funcionarios solamente para cubrir la plantilla nacional. Por ser una fuerza nueva que tiene 2 años, no tiene esa cantidad de gente, y si la tiene, no tiene gente con experiencia para manejarse en asuntos muy arduos como la negociación de tarifas o la negociación de una reforma judicial, o inclusive cambios en el área de seguridad para cubrir una de las demandas que más fuertes de esta campaña, que es llevar un poco de tranquilidad a la población frente al auge de la delincuencia. Entonces, repito, Milei asume obligado a pactar con un aliado que lo obliga a ser moderado, con lo cual, por lo menos en los primeros tiempos, no va a ser un gobierno revolucionario, porque no tiene con qué, no tiene el capital político ni el número como para poder llevar adelante esas reformas. Así que, fuera de la euforia, hay que caer en la realidad y entender que lo que se viene es una era de negociaciones políticas muy arduas para saber hasta qué punto se puede cumplir con esa promesa de cambio. ¿Tendrá que entonces hacer política este candidato o ahora futuro presidente que tiene una corta carrera política porque es prácticamente un outsider? Mencionaba el tema del Banco Central. Por supuesto, una de sus propuestas bandera en lo que era su futuro gobierno ahora. ¿Y cómo será posible llevar a cabo esta terapia de shock, como él la ha llamado, si, por ejemplo, quiere dolarizar la economía, quiere eliminar el Banco Central, sin embargo necesita el Banco Central, los dólares del Banco Central, pero este tampoco tiene lo suficiente? ¿No se espera entonces que sea algo tan rápido? ¿Es posible? ¿Es factible esto?
No es factible en el corto plazo por las limitaciones en el número, por la limitación en la moderación que se le exige desde la oposición, o por lo menos desde la alianza que tiene, pero porque además no es lo más urgente. Lo urgente, a ver, para que entendamos las cifras, los montos de los que estamos hablando, Argentina tiene que hacer frente en el año que viene a 60.000 millones de vencimientos de deuda interna y externa. Tiene una deuda externa que llega al 85% de su PBI. Tiene además un 40% de pobreza. Tiene reservas líquidas, o sea, las reservas de libre disponibilidad, en negativo, en 11.000 millones. Aparte de 25.000 millones a los importadores, y tiene que hacer frente seguramente a un embargo si no deposita 16.000 millones por el juicio perdido en la nacionalización parcial de YPF, juicio que perdió en una corte de New York. Entonces las urgencias son inmediatas. Dedicarse al sueño de terminar con el Banco Central puede ser dejado para más adelante. Lo que necesita es reactivar la economía, que está en terapia intensiva, sino en coma. Entonces, hay ideas que de los teóricos, porque Milei no tiene experiencia y por lo tanto es un teórico, que tienen que ser dejadas de lado de momento para hacer frente a circunstancias que ya se agravaron hoy por la renuncia anoche del candidato y ministro de Economía oficialista Sergio Massa. Lo que se viene a partir de mañana es un desafío enorme. No hay lugar para la teoría. Lo que se tiene que hacer, y lo que tiene que hacer Milei en lo inmediato, es contener una crisis que, si no es contenida, podría ser la peor que enfrente Argentina en los últimos 100 años, y peor inclusive que la crisis del 2001, porque en el 2001 teníamos respaldo, teníamos al menos reservas, teníamos propiedades para vender, por decirlo. Teníamos todavía las joyas de la abuela, algunas joyas de la abuela después de las privatizaciones, teníamos inclusive confianza en nuestra recuperación. Lo que se viene es lo urgente. Lo teórico hay que dejarlo para más adelante si la Argentina logra recuperarse. Nacho, ¿y qué podríamos adelantar? No nos queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte acerca de la política exterior que podría tener Milei. Por ejemplo, hemos escuchado que es muy crítico, por ejemplo, con Brasil o China, pero son sus principales aliados económicos, comerciales. Ya anunció que va a hacer una gira pre-asunción a Estados Unidos e Israel, y ha hecho correr el rumor que iba a cambiar la embajada argentina a Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Es un fuerte posicionamiento al occidente, un rechazo a los gobiernos autócratas, lo cual también habla de un pedido de confianza y de apoyo de parte de Occidente, que necesita justamente para revertir esta crisis en la que nos estamos inmersos. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos, y bueno, por supuesto, extendemos esta invitación nuevamente más adelante, por supuesto, porque también veremos el 10 de diciembre la toma de posesión del próximo presidente de Argentina. Para eso en Argentina falta más o menos un siglo para que eso suceda. Demasiadas cosas en muy poco tiempo y mucho para entretenerse, así que aquí estaré. Muchísimas gracias, Nacho. Nos acompañó desde Buenos Aires, Argentina, Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.